Mi nombre es Itzia Vanessa Para Ortega y voy a explicar el ejercicio 3 de la práctica 5. Este ejercicio 3 es sobre comunicación serial entre dos microcontroladores. Este microcontrolador y esta parte va a actuar como el microcontrolador maestro y va a enviar datos de sensores para que en el microcontrolador esclavo se puedan mostrar en la LCD. Esto funciona de esta manera. La comunicación serial nos da bits y va mandando uno a uno para poder recibirse como un bit. Mientras que la comunicación paralela manda bits en paralelo y se pueden obtener en bytes. También vamos a ocupar lo que son las entradas y salidas de TX y RX, que son de transmisor y receptor de Arduino, en el pin 1 y 0 respectivamente. Este es el código. Primero, para el microcontrolador maestro, que es el 2, se va a definir un pin para el eco del sensor ultrasónico en el pin 7 y un pin para el sensor ultrasónico para la parte del disparo en el pin 7. Después unas variables auxiliares, ya que vamos a mandar el tiempo para que el microcontrolador esclavo pueda hacer el cálculo de la distancia. Una para guardar el dato que nos da el sensor de temperatura sin convertir, y lo mismo para el sensor de luz. Después de eso tenemos esta variable que se declara para hacer el conteo de la transmisión. En la función de configuración se configura el pin de disparo como salida y se configura como si fuera a ser el monitor para leer datos, pero este nos va a servir para la comunicación serial a 9600 baudios. Y vamos a declarar que tiempo TX va a usar el método de milis. Después de eso tenemos el programa principal, donde va a calcular ese tiempo que tarda el sensor ultrasónico en recibir señal. En esta función se activa el sensor a 15 microsegundos, después hace el cálculo de inicio que sale de eco y después el cálculo de fin ya cuando recibe eco esa señal, y va a hacer el cálculo solamente de ese tiempo como la resta de fin menos el inicio, y si no, si este es mayor a 38.000 lo va a guardar como 0. Este dato se va a convertir a distancia pero en el microcontrolador esclavo. Después de eso se va a leer solamente el dato que nos proporciona el sensor de temperatura y el dato que nos proporciona el sensor de luz, y se va a evaluar esa función de milis menos el tiempo de TX de transmisión. Si este es mayor a 500 va a realizar esta función. Es como si se imprimiera en el monitor en serie, así el dato, pero realmente lo está mandando a través del transmisor, o sea TX, hacia RX del microcontrolador esclavo. Está mandando el dato de temperatura y luego A. Esta letra A va a actuar como un separador. Después de eso va a mandar el dato de luz y B también es un separador. Luego el dato del tiempo que se calculó con el sensor ultrasónico y C como último separador. Esto porque en el microcontrolador esclavo esto llega como un arreglo de datos y tiene que separar los datos enteros de las cadenas, como se muestra en el código del microcontrolador 1, que es el microcontrolador esclavo que está de este lado. En este vamos a primero a incluir la librería para poder usar la LCD y sus respectivos pines de salida para que se inicialice. Ya hemos visto que va a usar simplemente 4 bits. Después de eso va a declarar las variables que se van a usar para esa comunicación serial para que pueda recibir los datos que el microcontrolador maestro manda.
un arreglo para los datos de tipo carácter de 15. En ese dato de tipo carácter va a recibir todos los datos así de manera natural como los manda el microcontrolador maestro. Uno para la posición que se va a guardar en 0, que nos va a hacer los cambios entre posición de dato en ese arreglo de arriba. Uno para guardar los caracteres de resultado, que son de las cadenas, y un arreglo para los separadores. En este caso los separadores, como vimos, son las letras A, B y C. Y un arreglo para los valores de este tipo de arreglo de carácter unsigned load. Un arreglo de valores de tipo unsigned long para que pueda guardar el tiempo, que es el dato más grande que se tiene, el tiempo que nos manda el sensor ultrasónico. Y luego las variables de cálculo para distancia, para temperatura y todas las variables que se usan para el cálculo de iluminación. En la variable de configuración se configura la tasa de transmisión a 9600 baudios y se inicializa el número de filas y columnas para la LCD. Después de eso pasamos al programa principal, donde se declara una variable que nos va a guardar la segmentación. Esto porque en esta función while de la línea de código 56 nos va a preguntar si está funcionando el puerto serial, o sea que hay comunicación serial mayor a 0. Nos va a guardar esos datos según una posición en un arreglo, como se muestra aquí. Más o menos así va mandando datos y los va guardando así en un arreglo, y va cambiando la posición según el ciclo en el que esté, para que se pueda guardar en cada espacio que tiene nuestro arreglo de datos. Y va a poner la variable de segmentación como verdadera. Regresa ya que termina este ciclo while, nos guarda esa posición en 0 de nuevo. Ya como pasó por este ciclo, segmentación es verdadero. Entonces si segmentación es verdadero, va a ser este pedazo de código. Si no, eso quiere decir que nunca se recibió una comunicación serial. Entonces si es verdadero, va a poner va a declarar esta variable para poder cambiar de posición, y vamos a tener que la variable resultado nos va a separar entre los datos y los separadores. Los separadores, como son de tipo carácter, nos los va a guardar y nos va a empezar a separar esos datos. Luego, después de eso, tenemos este ciclo que nos va a hacer nuestra última segmentación. En esa segmentación va a guardar los valores de tipo entero de este resultado, y aquí nos va a guardar los separadores y y ya en la línea 82 nos va a poner que segmentación es falsa, para que podamos continuar con esta parte que nos va a convertir la temperatura, los luxes y la distancia. En la conversión de temperatura vamos a tomar el primer valor, ya que en esta parte primero mandamos temperatura, luego luz y luego tiempo en el microcontrolador maestro. Entonces ese corresponde que está en la posición 0 de los valores. Vamos a tomar el tipo flotante para poder hacer la conversión, y nos va a mostrar en la LCD la temperatura y su valor en grados centígrados. Después, para la conversión de luxes, le corresponde la posición número 1 en valores,
esto de tipo flotante y va a ser la conversión para calcular el voltaje de la resistencia, luego esto para calcular el voltaje en el LDR, esta función que habíamos visto que sale de un divisor de tensión, y finalmente pues ya se calcula y finalmente en la línea 109 se calcula los luxes según la regresión no lineal y se imprime en la iluminación su valor en luxes. Después de eso tenemos la conversión de distancia, que va a tomar el último posición de valores donde se guardó el tiempo y lo va a multiplicar por el 0.018. Va a imprimir la distancia, el dato de distancia en centímetros. Ahora veamos cómo funciona. Tenemos ya de este lado la LCD que muestra la iluminación, distancia y la temperatura. En este caso está recibiendo 25, 0 luxes y 89.5. Entonces si yo le muevo aquí, en el siguiente me va a mostrar cuánto es. ...71 grados centígrados. Si yo muevo la iluminación, ya me muestra los 608 luxes. Y finalmente si yo cambio la distancia, pues ya me la muestra en 111.84 centímetros. Y eso es todo.